déjeme informarle, por otro lado, le voy a pedir a mi querido David que nos grabe, es que donde se están dando también con todo y tampoco se hablan, por cierto, es en el PRI. Alito Moreno y Manlio Fabio Beltrones se están peleando los últimos despojos de ese partido político. Beltrones, el amigo de Ciro Gómez Leiva, salió a increpar pues al líder, es el líder de su partido, Alito Moreno, porque dice, ahora resulta que no estar de acuerdo con Alito es atentar contra la unidad de ese partido. Póngame, por favor, mi querido don David, ese video para que la gente lo escuche sin censura. Amigas y amigos, les saludo desde Sonora, tierra de los fundadores del PRI, el Partido de las Alianzas. Este día se dio a conocer una decisión ilegal contraria a toda razón y a toda lógica. La dirigencia de Alito, subrayo, el PRI de Alito, decidió de manera unilateral y arbitraria excluirme del grupo parlamentario del PRI en el Senado. Sí, de ese grupo parlamentario de Alito, no del grupo que debiera atender a los intereses de un partido y no de unos cuantos empeñados en mantenerse a toda costa en la dirigencia. Recordemos que el PRI es un partido político. El PRI no le pertenece a nadie, por mucha que sea la ambición para apoderarse de un partido histórico. El enquistamiento de grupos políticos solo perjudica a la militancia. Al único que lesiona es al partido mismo. El reto es histórico. No pueden vencer a aquellos que no han sido capaces de convencer. No convencen la farsa de este proceso con una asamblea y una elección simulada. Amigas y amigos priistas, estamos dando la batalla por recuperar algo que es de todos, no de uno solo. Nos lo debemos. El PRI no puede ser fosa de protección de algunos malos priistas que no logran ver más que la codicia del poder a costa de todo. El punto central es que el Tribunal Electoral y el INE deben resolver la ilegal e ilegítima autodesignación de su presidente. Vamos, su reelección. Ahora resulta que disentir según Alito es ilegal. Ahora resulta que no estar de acuerdo con Alito es atentar, según ellos, contra la unidad del partido. El PRI de Alito, debiendo de ser formal, se ve marrullero y mezquino con los suyos y pequeño ante la sociedad. Tengámoslo claro, esta dirigencia no representa la unidad. Está muy lejos de ese concepto. Yo he militado más de 50 años en el PRI, en el cual he tenido la oportunidad de compartir con sus distintos dirigentes ideas y visiones en las cuales siempre se ha respetado el derecho a disentir. Tan ilegal la asamblea como ilegal cualquier represión partidaria instaurada en mi contra o de alguien más. Más aspirante a tirano y dictador no podría ser. Mis derechos políticos electorales no pueden vulnerarse por capricho de quien está incómodo con mis opiniones. Los haré valer en su oportunidad. Pero no perdamos la brújula, el horizonte. Por ello, amigas y amigos militantes, debemos recuperar el PRI. La supervivencia del partido está en juego. Esperemos la conclusión que el tribunal haga sobre la legalidad e ilegalidad ante este asalto, el asalto que se cometió y que perjudica a nuestro partido. Hoy se trata de defender a un partido histórico, una institución de interés público del Estado que tiene frente a sí enormes retos. Después, posteriormente a la decisión del Tribunal Electoral, dará a conocer mis siguientes pasos. Buenas tardes. Vaya con este caradura, mi querido don David. Da asco definitivamente. Bueno, no sé a usted, pero a mí particularmente me da asco. Me produce auténticas arcadas ver a estos corruptos pelearse como hienas por el despojo del PRI. Y más porque sabemos
que ambos personajes son unos auténticos bribones, unos auténticos caradura. Por un lado, fíjese, Manlio Fabio Beltrón es este personaje que usted está viendo que lee, porque está viendo hacia abajo, está leyendo un prompter ahí, no sé, un personaje ahí que no es capaz ni siquiera de hablar de lo que siente, lo tiene que tener escrito ahí. Son unos auténticos bribones. Y fíjese, este señor, Beltrones, carga una larga lista de señalamientos por corrupción, por violencia, acuérdese usted, incluso por presuntos vínculos con el crimen organizado. No sería exagerado decir que Manlio Fabio Beltrones podría pasar como un pernicioso jefe de la mafia o de la Cosa Nostra, porque le gusta sentirse medio italiano, porque tiene un expediente bastante opaco. Hay señalamientos directos de lavado de dinero, de espionaje, de protección de narcotraficantes. Manlio Fabio Beltrones, que abre sus brazos para apapachar a Ciro Gómez Leiva cuando se requiere. ¿Se acuerda que abrió las puertas de su casa cuando supuestamente atentaron contra la vida de Ciro? Y él dijo, estaba yo a 100 metros de mi casa, pero me quedaba más cerca la de Beltrones, donde vivirán, son vecinitos, pues él se fue a refugiar allá. Bueno, Beltrones, el amigo de Ciro Gómez Leiva, habría sido cómplice del narcotráfico cuando fue gobernador de Sonora. ¿Se acuerda? Ya en la lejana década de los 90, cuando el PRI ahí sí funcionaba, por lo menos en su maquinaria perniciosa. No hay que olvidar que Beltrones comenzó su controvertida carrera siendo un epígono a mediados de los 70, 75, 76, con el oscuro Fernando Gutiérrez Barrios. ¿Se acuerda? Aquel sombrío impulsor de la persecución política en la extinta Dirección Federal de Seguridad. Ahí no se quiere acordar Ciro, no quiere hablar en Radio Fórmula al respecto, pero mire, ahí es donde Beltrones aprendió las bases de lo que podríamos denominar la cañería asquerosa del poder político del PRI. Pero no es solo Beltrones, se está peleando con Alito, y Alito Moreno no se salva. Recordemos, fíjese nada más, que la gobernadora de Campeche, ¿cuándo fue? En mayo, si no mal recuerdo, del año pasado, Laida Sansores presentó por primera vez, ¿se acuerda usted?, un audio del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. ¿Se acuerda? Alito está tan jodidamente corrupto, o es tan jodidamente corrupto, que hasta Claudio X González, a través de su organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, sacó a balcón las tropelías de Alito. La propia organización que dirige María Amparo Casar documentó y denunció a una red de amigos y familiares de Alito Moreno. Personajes todos vinculados a este sujeto, que compraban propiedades a precios bajísimos, luego las revendían. Esa investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, para que no nos vayan a reprochar en la derecha, porque no es una investigación que haya hecho un chairo, que no haya hecho un simpatizante del gobierno de López Obrador. No, la hicieron en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. La cacarearon incluso en el Reforma porque estaban peleados en ese momento Alito y la derecha. Bueno, pues ellos detectaron que esa red era propietaria, si no mal recuerdo, 35 casas y terrenos, y estoy seguro de que usted recuerda esos hechos nítidamente. Era principios de julio del año pasado, la Fiscalía de Campeche, se acuerda que cateó una de las casas de Alito Moreno en ese estado, y lo hizo no por sus calzones, sino como parte de la indagatoria por los delitos precisamente de lavado de dinero y de evasión fiscal. 2 días después, me acuerdo muy bien que el Reforma, ahí donde escribe el miserable cretino de Sergio Sarmiento, yo no soporto ese personaje, pero no quiero hablar ni de sus manías ni de sus cochinadas, pero bueno, no soporto a Sergio Sarmiento porque es un puerco, un cerdo, y eso que los cerditos son ricos. Bueno, ahí en el Reforma sacaron una investigación sobre Alito Moreno porque declararon que había
comprado por 5.3, 5.4 millones, 15 propiedades, eran entre 2012 y 2015, y esas propiedades resultó que tenían un valor de más de 103 millones de pesos. Acuérdese usted, al día siguiente, Alito Moreno se fue, iba yo a decir corriendo, pero no, se fue volando a Nueva York. Ya ve que siempre que hay algo van a llorar a Estados Unidos, y allá fue disque a denunciar, llorando, siempre son tan llorones como Álvarez y Casa, ante la ONU, que había una supuesta persecución política a los opositores de México y que el malvado resultó ser nada más ni nada menos que el presidente de México. Seguramente usted también recordará que fue en agosto, usted me dirá si fue en agosto, creo que sí fue en agosto, pero el fiscal de Campeche, Renato Sales, fue a solicitar ante la Cámara de Diputados el desafuero de Alito como diputado federal para que lo juzgaran por eso, por los delitos de enriquecimiento ilícito. Incluso yo recuerdo que en la Cámara de Diputados se nombró una sección instructora para poder dar trámite a esa solicitud que presentó Renato Sales. ¿Cómo le hizo el líder del PRI para salvar el pellejo en ese momento? Es un misterio que todavía hace falta esclarecer. Un misterio para la araña, dirían en mi barrio, y en mi tiempo ya casi no se dicen esos dichos. Pero bueno, el caso es que esos dos personajes, Alito Moreno y Manlio Fabio Beltrones, son los sepultureros del PRI y se están peleando aún así el cadáver insepulto de ese partido político. Ahora,